Buenos días, alumnos del diplomado, tanto presenciales como vía online. El día de hoy iniciamos el módulo 4, eso quiere decir que vamos a la mitad del diplomado. Muchas felicidades a todos ustedes. Antes que iniciemos formalmente la clase del doctor Ortiz, les comento a los alumnos online que está vigente la actividad del módulo correspondiente al examen, es decir, el cual corresponde al módulo 1, 2 y 3, tienen hasta el 18 de septiembre a las 11:50 de la noche para realizar la actividad. Les recomiendo que no lo dejen al final, ya que al final se satura y luego lo contestan muy rápido. Solamente podrán ingresar una vez, 40 minutos, y el sistema les dará inmediatamente su calificación. Esta calificación será promediada con las otras 7 actividades que se les está encargando. Al final se les dará su promedio final. En cuanto a los alumnos presenciales, como ya se les notificó hace un mes, su examen será el próximo lunes 18 de septiembre. El doctor Ortiz terminará su clase a las 9:30 y en ese momento se les dará su examen escrito. Ese mismo día sabrán la mecánica y confío en que todos ustedes han consultado sus presentaciones desde el primer día que se les envió. Asimismo, pues versará en eso, en las presentaciones y en las clases de los profesores. Pues bueno, le damos la bienvenida al doctor Edgar Ortiz Arellano, quien nos acompañó en la anterior clase con el conferencista. Les comento que el doctor Ortiz es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, cuenta con la maestría en Negocios Internacionales por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, tiene una maestría en Educación y Docencia, es doctor en Gestión Estratégica y Política del Desarrollo por la Universidad Anáhuac, estudios doctorales en Historia del Arte por CASALAM y tiene una estancia postdoctoral en Teoría Crítica por 17 institutos de estudios críticos, cuenta con 2 diplomados en Política Exterior por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además ha sido ponente en diversos diplomados que organiza la UNAM y la Cámara de Diputados. Desde 1998 se dedica a la docencia, donde ha impartido asignaturas de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, entre las que destacan la Universidad La Salle, la Universidad del Valle de México, la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa, el Instituto Politécnico Nacional, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ha sido servidor público en la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad, en la Secretaría de Educación Pública, así como el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en la Procuraduría Social de la Ciudad de México como asesor del procurador y actualmente se encuentra laborando en la Secretaría de Gobernación. Ha publicado diversos libros, tanto como autor único como coordinados, dentro de los que podemos destacar Biopolítica y Neoliberalismo, Biopoder Totalizante, Biopolítica en el contexto neoliberal, Niñas y niños en situación de calle, Negocios internacionales, Planeación estratégica y política comercial, entre otros tantos. Entre sus líneas actuales de investigación se encuentra el desarrollo global y humano, Biopolítica y orden mundial, economía internacional y neoliberalismo. Asimismo, ha colaborado en la revista Siempre, el periódico Lo Universal y Diario 24 Horas. Pues doctor Ortiz, le dejo la palabra. Bien, bueno, pues muchas gracias por la presentación, agradecerle por supuesto al doctor Martín Vera la oportunidad que me da de compartir con ustedes. Y por supuesto, pues a Dulce agradecerte las finas atenciones y especialmente a todos ustedes que se encuentran aquí presentes y los compañeros que se encuentran en línea. Bien, gracias. Bien, vamos a comenzar. Siempre hablar de política es un problema. Hablar de política siempre es difícil, porque además normalmente la gente opina y dice mucho de política. Yo me recuerdo mucho cuando empezaba ya hace bastantes años en este asunto, una anécdota.
iba un pollito caminando, pasa por debajo de una vaca y en eso la vaca lo caga. Así, ¡pras!, le cae todo encima al pollito. Y sí, pobre pollito, sí estuvo de la chingada. Y en eso agarra y lo está viendo, la situación la está viendo un zorro. Llega el zorro, se acerca, ve así el problema, mete el hocico en la mierda, saca al pollito, lo limpia, el pollito está así. ¿Ya respiraste? ¿Sí? ¿Ya estás bien? ¿Ya estás limpio? Sí, se lo come. Moraleja para los que se dedican a política. Primero, no todo el que te llena de mierda es tu enemigo, no todo el que te saca de la mierda es tu amigo, y cuando estés hasta acá de mierda, no digas ni pío. Así es el asunto de la política. Entonces, hay que tener cuidado cuando hablamos de política. Bien, me invitaron en esta mañana a hablarles sobre la etapa electoral y el asunto de campañas y precampañas. Y aquí vamos a empezar a una parte teórica que es indispensable para entender esto, que probablemente ustedes ya conocen y ya la saben. Aquí es importante resaltar varias cosas. Es importante analizar el contexto teórico. Decía Jesús Reyes Heroles que la política sin teoría es barbarie. Entonces necesitamos ciertas bases. Vamos a empezar por el principio. Para entender especialmente el fenómeno de las precampañas y lo que sucede al interior de los partidos, tenemos que analizarlo en el contexto de cómo se conforman estos sistemas de partidos. Y lo voy a aclarar porque normalmente en estos tiempos el discurso políticamente correcto es hablar mal de los partidos. O sea, los partidos son malos, los partidos son una bola de corruptos, los partidos son ineptos, los partidos son una bola de delincuentes, o sea, en fin, cosa que además no está muy alejada de la realidad, pero cumplen una función muy importante que vamos a revisar a través del curso. Hace poco estaba yo revisando este libro que se lo recomiendo bastante de Gianfranco Pasquino, el de Nuevo Curso de Ciencia Política, editado por Fondo de Cultura Económica. Y Gianfranco Pasquino en ese libro dice, no, espérame, es que los partidos políticos cumplen una serie de funciones, muchas, pero una de esas que es la más importante, dice, cumplen la función de ordenar el trabajo político. Es decir, los partidos políticos se encargan de ordenar a todos aquellos que se encuentran en la política. Ustedes pueden decir, no, pues no ordena nada, si así ordena, no ordena nada, no, se ordena bastante. Imagínense que tuviéramos en un distrito uninominal que tiene no más de 500,000 habitantes, que tuviéramos 50 o 60 candidatos independientes. Obviamente la participación ciudadana se oye muy bien y la participación independiente se oye todavía mucho mejor, pero imagínense el problema logístico, técnico, político de tener 50 o 60 candidatos independientes y todos con diferentes ideologías. Es complicado. Les recomiendo este texto de Gianfranco Pasquino. Bueno, entonces, Giovanni Sartori, en otro libro que es un clásico, que se los recomiendo también bastante, si no lo han leído, lo tienen que leer. Tienen que leer porque es un clásico para todo aquel que se dedica a política, que es Partidos y Sistemas de Partidos. Hay otro que se llama Ideologías en la Democracia, ese es importante para lo que vamos a ver en este curso, nada más que no lo han pasado al español, pero se los recomiendo bastante, Ideologías en la Democracia. Y este libro de Partidos y Sistemas de Partidos, a Giovanni Sartori le preocupa mucho cómo se conforman los partidos. Vamos a empezar por el principio. Dice Giovanni Sartori, el sistema de partidos, hay diferentes sistemas de partidos. Hay sistemas bipartidistas, multipartidistas, pluripartidistas, etcétera. El problema de los sistemas pluripartidistas tiene que ver, voy a concentrarme en esto, y hay dos cosas antes, sistemas competitivos y no competitivos. Obviamente los no competitivos pues, son los no democráticos, no me voy a meter en ese tema, salvo que alguien quiera que hablemos ahorita de Venezuela o de Corea del Norte, echó la bomba y tembló, etcétera. Pero son sistemas no competitivos. Los sistemas competitivos
tienen un grave problema. Primero, que tienden hacia la fragmentación partidista y segundo, tienden hacia la atomización. ¿Qué quiero decir con fragmentación? Es decir, los sistemas mixtos o de representación proporcional como los que tenemos nosotros siempre provocan fragmentación en los sistemas pluripartidistas. O sea, un sistema pluripartidista como el que tenemos, mixto, pluripartidista y de mayoría relativa, siempre tienden a formar más partidos. O sea, hay un incentivo para formar partidos. Y luego, si hay financiamiento público, pues el incentivo todavía es mucho más alto, porque entonces tengo a alguien que vea el partido como un negocio, ¿no? O sea, porque recibo financiamiento, esa es la realidad. O sea, hay partidos que no representan absolutamente nada. Dice Giovanni Sartori en este libro de partidos y sistemas de partidos: ¿cuándo debes de hacerle caso a un partido pequeño? Cuando su voto es suficiente y necesario para que tú ganes la elección. Caso PRI Estado de México. El PRI en el Estado de México perdió la elección, pero su voto del Verde Ecologista y de Nueva Alianza fue necesario y suficiente para que ganara la elección de gobernador. En ese caso los tienes que pelar, en otro ni los voltees a ver. No representan nada. Bueno, eso menciona Giovanni Sartori. Ok, entonces los sistemas pluripartidistas tienden a la fragmentación, o sea, es decir, hacen más partidos y tienden hacia la atomización. Es decir, al interior del partido, el partido se fragmenta en diferentes grupos. Y esto complica mucho el proceso electoral y el proceso de acuerdos. De hecho, el proceso de precampañas no es otra cosa más que la lucha de diferentes facciones. Todos los partidos tienen facciones. Ahora voy a hacer una anotación. Los sistemas pluripartidistas fragmentados y atomizados pueden en algunos casos generar partidos antisistema. La sesión pasada no nos dio tiempo, hablaba Roy Campos de que los grupos antisistema no necesariamente son malos. Bueno, yo difiero de Roy Campos, probablemente él no leyó a Talcott Parsons. Sí, ¿no? El problema de los grupos antisistema es que pueden colapsar el sistema democrático. El ejemplo, si no me creen, el ejemplo más claro es el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano, que fueron grupos antisistema y provocaron pues lo que ya todos ustedes conocen. Y les voy a decir una cosa, normalmente los grupos antisistema que se encuentran en la política, ¿a quién creen que atacan primero? ¿A quién? Bueno, sí, a todo el poder, pero ¿a quién creen que atacan primero? A ver, piénsenle. A lo mejor ustedes lo hacen, a lo mejor sin saberlo ustedes son antisistema. Todos llevan un ponqueto dentro de sí. Entonces, a ver, un narcoponqueto, a ver, ¿a quién atacan primero estos grupos antisistema en el ambiente político? ¿A quién? Bueno, al poder, sí, bueno, a todos, eso todo el mundo critica, pero hay un sector del gobierno en específico que le gusta atacar, porque además es sensible al ataque. Y ya sucedió históricamente, ¿eh? ¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿A quién? Bueno, sí, la autoridad siempre. Bueno, además los mexicanos tenemos un problema con la autoridad, ¿no? O sea, siempre tenemos la forma de buscarle cómo engañar, o sea, eso siempre. Pero hay un sector del gobierno en específico o algo gaya en el gobierno, hay un grupo específico del gobierno que a estos grupos antisistema les gusta atacar porque además son sumamente vulnerables. ¿Cuál? A ver, déjenme escuchar. A ver, perdón. El poder legislativo. Los grupos antisistema, por eso es tan peligroso que estemos diciendo que además no con mentira, no, los diputados son unos huevones, no sirven para nada, son unos pendejos, no saben, ya la regaron, etcétera. Todos los grupos antisistema en automático, lo primero que atacan son los parlamentos. O sea, de toda la estructura del sistema político, el grupo más vulnerable son precisamente los legisladores. ¿No me creen? Vean la historia. El Tercer Reich se fundó a partir de atacar al Parlamento de la República de Weimar. Revisen los discursos del nacionalsocialismo en los años 20.
Y su discurso fue precisamente atacar al Parlamento. ¿Por qué? Porque era ineficaz, era costoso, había muchas grillas, no servían para nada, los políticos se dedican a acuerdos, hacen leyes que no funcionan. Échenle una revisadita. Hacen comisiones especiales que no sirven para nada, el secretario técnico se tiene que mochar con el diputado de su sueldo, o sea, en fin. Bueno, eso no sí, es la verdad. Pues sí. Lo interesante de la clase política es que no solamente le roban al pueblo, sino que también se roban entre ellos. Eso está divertido. Pues está bien. Bueno, pues sí. Entonces, son los grupos antisistema. Pueden provocar graves daños. Bueno, afortunadamente en México no tenemos partidos políticos antisistema. Normalmente, para que se den cuenta, un partido antisistema lo primero que hace es orillarse hacia el extremo ideológico, es decir, se va hacia la izquierda o hacia la derecha. En México no tenemos eso, al contrario, nosotros nuestros partidos, o sea, no tenemos una lucha de carácter centrífuga, es decir, que se abren hacia los extremos. Todos los partidos, y esto ténganlo siempre presente en cualquier análisis electoral y en cualquier análisis que hagan de cuestiones de campaña, por eso están complicadas las campañas. Porque todos los partidos tienden siempre hacia el centro, en el caso mexicano. De hecho, cuando un partido, y está demostrado, se mueve del espectro ideológico, imagínense una línea horizontal, marquen el centro, bueno, ese es el centro ideológico, luego derecha, izquierda. Cuando un partido en este centro ideológico se mueve hacia la izquierda de manera extrema, o se mueve hacia la derecha de manera extrema, en automático pierde votos. O sea, no ha habido ningún caso de algún partido que se mueva, o sea, voy a cambiar la expresión, no ha habido ningún partido mexicano que se radicalice y obtenga más votos. No lo hay. Ni Morena, bueno, no sé quién sea partidario de Morena, pero acuérdense de mí para bien. Van a ver cómo el discurso de Andrés Manuel le va a bajar 2 rayitas, porque él sabe perfectamente, porque tomó clase conmigo, entonces sabe perfectamente que si se mueve hacia una de las alas radicales, ¿sí?, en automático se le va a ir la votación hacia abajo. Entonces, bueno, la primera cuestión para que un partido pueda ser un partido de manera antisistema, pues que se mueva hacia alguno de los extremos, hacia la izquierda o hacia la derecha, y posteriormente salirse del sistema político, salirse de las reglas o del sistema electoral. Puede seguir en el sistema de partidos, pero ya no en el sistema electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Puede haber, en el caso mexicano no lo hay afortunadamente, puede haber un partido que provoque algún cambio en el sistema de partidos y estar en el sistema electoral. Sí, sí lo puede haber. Sistema electoral es que siga las reglas, las normas, etcétera. Puede haber un partido que dice, nosotros somos el partido de los pobres, somos el PUM, Partido Único de Mexicanos, no vamos a registrarnos, pero vamos a competir y vamos a hacer campaña, vamos a hacer todo el show completo, pues no vamos a registrarnos. Lo único que queremos es molestar, clásica mexicana. ¿Cuál es tu oficio? Chingar, para pronto, puede haber. Bien, ok, entonces este sistema de partidos, en el caso mexicano, provoca la fragmentación. La fragmentación partidista se puede dar de 2 maneras, y esto es importante para entender los procesos de precampañas. El partido puede atomizarse en 2 variantes, lo que conocemos como facciones y lo que conocemos como tendencias. ¿Cuál es la diferencia entre tendencias y facciones? Las facciones están organizadas, sumamente organizadas. Las tendencias pues son grupos de gente que no tienen un líder preciso, no tienen una organización precisa, pero comparten alguna ideología, todos somos del PRD, pero pues yo soy del PRD y más de izquierda.
Ah, bueno, entonces todos los que somos más de izquierda, somos más grillos, estamos con la APO, etcétera, pero somos una facción, no, más bien como que somos tendencia, o sea, simpatizamos con algunas ideas. La facción es que sí están organizados, tienen líderes o un líder preciso, tienen organización, tienen incluso reglamentos internos y tienen objetivos muy específicos. Voy a dejar a un lado las tendencias para irme a las facciones. Las facciones hay de diferentes tipos. Hay facciones testimoniales, hay facciones motivacionales o por motivación y hay facciones de interés. Voy a empezar con las más sencillitas. Las facciones testimoniales son facciones que no necesariamente buscan puestos de poder, pero que sí están haciendo presencia y les interesa que se tomen en cuenta sus principios, sus ideas, su ideología, sus grupos, pero no necesariamente buscan posiciones. Hay facciones partidistas, aunque ustedes no lo crean, que no necesariamente quieren algún puesto público, ya si se los ofrecen no hacen caras, pero si ay no, yo no quiero nada, no, pero que sí les importa más estar representados al interior del partido y fuera del partido. Esas son las de carácter, se llaman testimoniales porque nada más están ahí para ver. Luego me voy a ir al otro extremo, están las de interés. Las de interés, esas son la mayoría de hecho. Las de interés son aquellas que buscan el poder por el poder. Yo le voy a preguntar a la corriente de militantes del Partido Acción Nacional que representan los intereses de Pepe el Toro, ¿cuáles son sus principios ideológicos? ¿Y qué opina sobre los temas grandes e importantes del país? ¿Y tiene usted interés de alguna candidatura? Sí, claro que sí, porque fíjense que yo quiero ser candidato. O sea, les interesan, o sea, están hechos esas facciones para competir por los puestos. De hecho, su razón de ser no es otra más que la obtención de estos puestos. Es el poder por el poder. Y luego hay otra categoría que se llama motivacionales. Motivacionales es por motivos, le estoy diciendo la palabra incorrecta, son facciones de motivos, es decir, que tienen algo en particular que los hace participar en política. Quieren cambiar al país, quieren derrocar al PRI, quieren mantener al PRI, quieren dinero, o sea, hay algo en particular que les interesa y les sirve a estos grupos. Estos grupos de motivos son muy difíciles. Cuando alguien está plenamente convencido de su ideología y de sus principios, está difícil que lo convenzan, de que cambie de opinión. Convenza, a ver, vaya, que les toque la puerta a un predicador, un testigo de Jehová, un mormón, a ver, convénzalo de que se haga católico. Es más fácil que ustedes se vuelvan testigos de Jehová. Ya dices, ya, ¿dónde me bautizo? Ya. O sea, por acabamiento que por realmente. No los cambian, ¿eh? Y esa también es estrategia para debate. Luego van los candidatos y dicen, voy a ir a convencer al otro. No, papacito, tienes que ir a convencer al público que está escuchando el debate, rey. El otro, aunque se dé cuenta que estás equivocado, nunca va a cambiar. No le conviene. Ese es un problema que tenemos mucho cuando se habla de debate, pero ese es otro tema que vamos a discutir casi al final del curso. Bueno, del módulo que me toca a mí. Ok, entonces, estos grupos son difíciles de convencer porque si no les otorgamos los que desean, pues son un problema y van a estar ahí dando problema. Los facciones que son del poder por el poder, esos están facilitos, dales unos puestos, repárteles algo y se acabó la historia. O sea, su ambición llegó hasta ahí, sin mayor trámite. Bueno, esa es una categoría. Esto es importante para que porque luego las precampañas van ubicando, van diciendo, voy a negociar con el candidato, voy a negociar con el otro para que me ceda la candidatura. Sí, papá, pero ¿ya viste de qué tipo de facción es? No. Ah, voy a negociar con la facción testimonial, esos ni los peles. Esos ni los peles. Los otros son los que te deben de interesar. Bueno,
A su vez, las facciones se dividen otra vez en dos grupos. Las facciones que son personalistas o de coalición. ¿Qué quiero decir con personalistas? Pues la expresión está muy clara. Personalistas es que ya me cansé de agarrar el micrófono. La personalista es que giran en torno a un personaje. Está sencillito. ¿Qué personaje? Cualquiera. Entonces, esa facción se mueve en función del personaje. El ejemplo clásico, de hecho, los partidos políticos en los Estados Unidos surgen a partir de este tipo de facciones. En México, a finales del siglo XIX y principios del XX, tuvimos partidos políticos que en realidad eran facciones personalistas, es decir, Álvaro Obregón se lanzaba y creaba un partido, Venustiano Carranza se lanzaba y creaba un partido, Madero se lanzaba y creaba un partido. Ricardo Flores Magón crea su propio partido y que por poco nos cuesta la Baja California. López Obrador, no, pues ya no es facción. Ojalá fuera una facción, no estaríamos tan preocupados. No es una facción, de hecho no surge como una facción personalista, ese es un estilo que llamaría Samuel Huntington en este libro que se llama Orden Político y Sociedad, El Orden Político y las Sociedades de Cambio, se lo recomiendo también bastante. En este libro del Orden Político y las Sociedades de Cambio, ahí maneja Samuel Huntington un concepto que se llama cesarismo. En el cesarismo, y Carlos lo va a llamar bonapartismo. Ahí hay que leer el libro, bueno, hay que leer varios de Marx para entender ese concepto de bonapartismo, y les recomiendo 18 Brumario, la Revolución de 1848, la Guerra Civil en Francia, esos tres textos, ahí nos explica Carlos Marx, y ahorita yo voy a tratar de explicarlo más adelante, porque es acertada su pregunta, el fenómeno de bonapartismo. Lo que estamos viendo es un fenómeno de bonapartismo, o en los términos de Samuel Huntington, un cesarismo. Ok. Estas facciones son personalistas, o sea, es decir, giran en torno a un personaje. Ya les dije, el clásico, el tipo ideal es los partidos políticos en los Estados Unidos, y el otro es por coalición, es decir, es una facción que tiene varios personajes y ninguno de ellos tiene el poder absoluto al interior de la facción. Se llama facción por coalición, o sea, facción personalista, es decir, giro en torno de un solo personaje, y facción por coalición, que hay varios personajes que mueven el atole. Ellos son los que dirigen y organizan, y ninguno, digamos, tiene algún peso mayor que otro. Esa es una facción por coalición y una facción personalista. Ahora, en el caso mexicano, todos los partidos, salvo los muy pequeñitos, sí, porque ya sería descarado de que si son 10 en el partido y hay 4 facciones, ¿no? Se dividen de a 2, ¿no? Que puede haber algún caso, somos muy particulares. Pero los partidos muy grandes que cuentan con estructura territorial importante y aparato burocrático partidista, normalmente tienden a construir o a generar facciones. En este caso, pues, ¿cuáles son los partidos que tienen una estructura territorial amplia? Tienen burocracia partidista y, digamos, en términos electorales, pues son grandes. PRI, PAN, PRD. Normalmente a quien le cargan más leña, pues es al PRD, ¿no? Y que las tribus y todo, sí, cosa que además es cierto, es cierto, pero también el PAN tiene facciones, el PRI también tiene muchas facciones, que a lo mejor no se hagan del público y del conocimiento de todos. Bueno, esa es otra historia. Que a los del PRD les gusta ventilar las cosas con Ricardo Alemán, pues sí, cada quien su estilo. Buen Fray Bartolomé, está bien, pero todos los partidos tienen facciones. ¿Sí? Ya que tenemos este bagaje más o menos teórico,
me estoy yendo muy rápido porque la intención es que pasemos a cuestiones mucho más pragmáticas. Ya que tengo este bagaje de cómo se construyen las facciones, ahora sí me voy al análisis del sistema de partidos. Si tengo un sistema pluripartidista, fragmentado, atomizado, con lucha partidista que tiende hacia el centro, donde no hay extremos ideológicos, ¿qué es lo que se tiene, cómo se tiene que operar la campaña? Y aquí hay un gran problema. Si los partidos tienden al centro, ¿cómo será el mensaje de esos partidos? Iguales, igualitos, igualitos. A mí en lo particular me causa luego mucha comezón cuando alguien dice, es que la ideología del PRI es la mejor. Sí, nada más que la ideología del PRI es casi igual a la del PAN, casi igual a la del PRD, casi igual a la del Verde Ecologista, casi igual a la de Nueva Alianza, y si usted se apendeja, casi a la del PT. Neta. Variarán ahí algunas cosas, pero ningún partido va a decir alguna insensatez. Nada, ¿eh? Ni Morena, el propio Andrés Manuel, cuando escucha que sus correligionarios se les van las cabras al monte, como se dice, luego, o no dice nada o se deslinda. Si yo ni los conozco, no sé de dónde salió. Sí, pero además lo hace bien, yo lo haría igual, yo ni los conozco. Oh, me dicen, oye, el diplomado ese está bien chafa, pues yo ni clases doy ahí, no sé. Ni sé quién lo da, ni quién lo organiza, no sé de qué me hablas. Uno en Cámara de Diputados, no tengo ni la más remota idea de qué me estás hablando. Bueno, lo hace correctamente Andrés Manuel. Bueno, entonces el asunto es que efectivamente, como ustedes acertadamente dijeron, el mensaje es muy parecido. Y eso dificulta el proceso de campañas porque el electorado no puede diferenciar con claridad entre propuestas de uno o de otro. Para diferenciarse, entonces lo que hacen los partidos o las facciones son varias cosas. La primera, centrar la campaña en la persona. Es decir, no voy a centrar la campaña en ideas, voy a centrar la campaña en personas. Luego alguien decía la otra vez un ponente, decía, es que hay que construir un mensaje. Y yo le decía el otro día a otra persona que estaba metida en este ajo, también le decía, no, el mensaje eres tú. ¿Quién es? ¿Cuál es la propuesta política? La propuesta política soy yo. Yo soy la mercancía. Se oye muy mal, pero en política el candidato, y como no podemos diferenciar a los candidatos en términos ideológicos, los tenemos que diferenciar a partir de sus personajes. Si ustedes observan la lámina, mentí, no traje presentación. Perdónenme, para la que sigue voy a traer para el siguiente diplomado voy a traer láminas. Sí, ahorita ya no hago nada. Si ustedes observan, el mensaje eres tú. ¿Qué podemos decir en términos de campaña? Van a decir lo mismo que todos. ¿Cuáles son los grandes temas que a todo el mundo le aquejan? No necesitamos mandar a hacer una encuesta con Roy Capos, no. A ver, ¿qué? Pues sí, la neta. Seguridad, ¿no? Que no me roben, que el Chompiras ya me agarró, que el Memelas otra vez me volvió a atracar. O sea, a ver, eso sucede en todos lados. Sucede en las lomas de Chapultepec y sucede en el barrio más humilde de la Ciudad de México. ¿Hasta dónde? Hasta aquí en la Cámara de Diputados. Una vez dejé un encendedor y me lo volaron. Hasta aquí la banda, está recia la rata. Entonces, sí, neta. O sea, el pinche encendedor me lo robaron. Bueno, entonces, seguridad. ¿Cuál es el otro tema? Empleo. Los ninis, no, que no tengo empleo, a mi hijo ya tiene 30 años y no ha trabajado nunca, bueno, eso es por otra cosa, señora, pero a ver si lo vamos a ayudar al muchacho.
O sea, a ver, ¿qué otro tema? ¿Cuál? Bueno, educación ya lo dije, ¿cuál es su nombre? Corrupción, voy a combatir a los corruptos. Estimados compañeros, amigos, todos, como candidato les prometo, no miento, estoy mintiendo, me comprometo a que vamos a abatir la corrupción en cualquiera de los niveles que se presente. No necesito ser candidato para decir eso. Todos los temas son lo mismo, son el mismo cuento. Corrupción, empleo, son lugares comunes. Son lugares comunes. Salud. ¿Qué podemos decir de salud? Pues que el ISSSTE te atienda bien, que te mueras con dignidad en el IMSS. O sea, que el seguro popular funcione, que el doctor Simi siga vendiendo los medicamentos baratos. O sea, no necesitamos hacer un estudio de mercadotecnia de 270,000 pesos, porque eso es lo que cuestan, el más baratito, para que usted sepa cuáles son los temas que le interesan a la gente, por Dios. Y si usted tiene la fortuna de vivir en el distrito donde va a ser candidato, pues conoce que el bache, el tope, la basura, el agua, etcétera. Son lugares comunes el discurso político. Y eso que usted está diciendo, que usted cree que es genial, qué inteligente soy, ahorita les voy a hablar de salud, nadie se esperaba esa. Bueno, los otros 7 candidatos o más están diciendo exactamente lo mismo. Lo mismo. Pensiones. No va a haber ningún candidato en la ciudad que diga, a ver, estimados compañeros, yo creo que el problema es que tenemos unas finanzas públicas, ya estoy tirando esto, pero tenemos unas finanzas públicas con déficit, lo cual nos lleva a deuda. Y por eso, para que los hijos de ustedes en los próximos 50 años no estén pagando esta deuda, y les pido por favor, le pido encarecidamente, les pido que comprendan mi postura como candidato, y en cuanto yo llegue a diputado voy a emplear una iniciativa para quitarle el apoyo a los ancianos de la tercera edad. Puta madre, ahí te linchan, cabrón. Ninguno va a decir eso, aunque tenga razón. A la chingada a los viejitos, no les vamos a dar nada. A ver qué le pasa a ese candidato. No, a ver, o sea, pleno, educación para todos, no, discúlpame papá, la licenciatura no es para todos, CONALEP, y educación superior para los mejores. Oiga, no, pero es que yo saqué 6 de promedio en la prepa y quiero entrar a la UNAM, ni madre cabrón, ni al diplomado de cámara de puedas entrar cabrón, nada, puro cabrón con arriba de promedio de 9 y del ITAM. A ver, díganme qué candidato dice eso. ¿No? No se están linchando al de Oaxaca porque les dijo, ya tenemos sus carpitas y su café, ¿sí vieron el que está? Y su ataúd para los muertitos, todo. La verdad es que no dijo ninguna mentira. Y ya lo lincharon al pobre hombre, pues es que se equivocó de oficio. Pero, pues, sí, ¿no? Política tienes que decir mentiras, ¿no? Pues sí. Es cierto, perdón. O sea, está muy bien decir, voy a trabajar por México y tenemos que luchar por la verdad y sí, está bien, eso en otro planeta, en otro país, en Noruega, en Suecia, en Alemania, a lo mejor ahí votan por ti, en esos términos, pero aquí no. ¿Por qué tenemos en ciertas zonas? A ver, yo, nada más, perdónenme, ya lo pisé, ya, perdónenme. Nada más ahí se las dejo. A ver, ¿por qué en la Ciudad de México, a pesar de los pésimos servicios que tenemos, de la pésima clase política que tenemos, no tenemos sistemas no competitivos o semicompetitivos en algunas zonas de la ciudad? Tenemos sistemas predominantes o de sistema de partidos hegemónico. ¿Sí me explico qué estoy hablando o no? A ver, ¿por qué lo tenemos? No se necesita ser genio, ni nada. A ver, ¿por qué creen que lo tenemos? No, bueno, que fuera por costumbre, pues estaríamos mejor.
Mande, a ver, ¿qué? Sistema predominante o hegemónico de partidos en algunas zonas de la Ciudad de México, si no es que en toda la Ciudad de México. Por el tipo de votante, no. A ver, ahí va, por ahí va la respuesta. Ahí va, ¿cuál es tu nombre? Raúl. Raúl ya más o menos dijo la respuesta. Dijo que por clientela política. ¿A qué te refieres? A ver, ya le dijo Raúl, ya les dio una pista. ¿A qué se refiere eso? O sea, a la ruta del ITAM, acabas eso yo muy sofisticado. Eres del ITAM, ¿verdad? A la ruta, pues, por dinero. Coacción, pero en función de qué? Dinero. Les dan dinero, les dan programas sociales, les dan vivienda y baja el representante y les dice, a ver cabrones, aquí todos los de esta unidad habitacional Infonavit de no sé dónde, todos votan por tal candidato, chin chin el que no lo haga. Es la verdad. Aquí nos estamos desgañitando de, no, y la estrategia y la campaña, y no, y entonces hay que hacer, no mames, mejor reparte dinero, güey. Obviamente no les podemos decir eso tan obvio porque pues tenemos que cobrar el diplomado, pero y además me pagan bien. No, en serio, me pagan re bien. Por eso estoy viendo el reloj a ver si no les cobro horas extras. Pero, pues por dinero, no le estemos haciendo el cuento, porque hay un sistema predominante de partidos en algunas zonas de la ciudad, por dinero. ¿Y por qué esos candidatos siguen ocupando, esos candidatos que fueron diputados, demostraron que eran pésimos, demostraron que eran corruptos, demostraron que eran lo peor y aún así se lanzan de candidatos y vuelven a ganar? Dinero. ¿No? ¿Sí o no? ¿No? En algunos casos, no dudo que haya gente buena. Pues dinero. En algunas zonas de la ciudad. No quiero decir en todas, pero en buena parte. ¿Mande? Pues puede ser. Claro, claro. Pues por supuesto, eso se llama, lo que tenemos, el problema es que tenemos una democracia defectiva. Es decir, no somos una dictadura, afortunadamente, tampoco somos un sistema autoritario, pero no somos una democracia liberal. Somos una democracia defectiva de carácter delegativo. ¿Qué quiero decir? Defectiva es defectuosa, pero la expresión correcta es defectiva. Es una democracia defectiva con carácter delegativa. ¿Qué quiere decir delegativa? Que hay facciones y grupos de poder que toman las decisiones por la mayoría de los ciudadanos. Esa es hay diferentes tipos de democracia defectiva. Por ejemplo, está la democracia defectiva y liberal. Una democracia defectiva y liberal es donde no hay Estado de Derecho. Es una democracia defectiva y liberal. Ahora no quiero abonar y dijeron, no, pues todos somos delegativa y liberal, y no, tampoco hay que sobajarnos tanto. Es una democracia de carácter defectiva, delegativa, es decir, tiene defectos y a su vez hay grupos de poder que toman las decisiones por la ciudadanía. Ahora, claro, estamos haciendo el cuento, no, pero, o sea, yo puse el caso de la Ciudad de México porque es donde vivo, pero la verdad es que sucede en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Querétaro, en Guanajuato, en Chiapas, en Oaxaca, en Nuevo León, en Baja California, en Monterrey, en todos lados. En todos lados sucede eso. Ajá. No es puro cuento, la verdad es que la fiscalización sí es correcta. De hecho, la fiscalización, estamos en un péndulo, estábamos en la cero fiscalización y ahora pasamos a la fiscalización total, o sea, no puedes moverte un pelo porque contabilizado, ay cabrón, y sí, no, sí, porque estamos en una democracia de carácter defectivo, o sea, hay muchos errores todavía en la democracia y tiene que ver con la forma de cultura cívica democrática, es decir, todavía no asumimos una cultura cívica democrática donde el ciudadano pueda decir, pues no vendo mi voto. No, espérame, o sea, el programa social que me estás dando, es un beneficio que yo tengo por derecho, por ciudadano y no por prebenda o por clientela tuya.
Entonces ese proceso es un proceso muy, muy, muy lento. O sea, vamos a tardar bastantes años, pero vamos bien, ¿eh? No, neta, vamos bien. No, sí, o sea, yo estoy así planteando el escenario desastroso, pero neta vamos bien, o sea, si ustedes están pensando que vamos a tener una democracia como Alemania, como Noruega, pues, pues no, o sea, nada más consideren que en el siglo XIII Gran Bretaña estaba discutiendo la Carta de Derechos de los Lores, o sea, en el siglo XIII. En el siglo XIII no había nada aquí, nada, no, ni mayas, ni marcianos, ni nada, nada, ni alienígenas ancestrales, ni reptilianos, no había nada, nada. O sea, llevamos de transición democrática no menos de 30 años. Se oye mucho, pues sí, en el tiempo mortal, pues es mucho, pero en un proceso histórico no es nada. Claro, esto se va a ver a la larga, pero pues a la larga vamos a estar muertos. Entonces, sí, o sea, ese es el problema. Pero bueno, pues no podemos tenerlo todo. Perdón, ¿qué iba usted a comentar? Creo que no podemos promover en campañas y consolidar la democracia en México Sí. promoviendo una política cupular No. de intereses de grupos con enfoque de marketing político en donde lo importante sean las frases célebres de los personajes, las anécdotas, sino política social que proponga, soluciona problemas. El mismo instructor en la clase anterior afirmaba que todo político candidato bueno debe tener cuando menos una causa social defender para poder tener éxito en la política. Sí, o sea, sí tiene razón, o sea, Roy Campos sabe más que yo. Entonces, está de acuerdo. Si se hace todo por dinero, por poder, pues sí. A ver, ¿En lo que dónde usted está caeríamos, mencionando son puntos muy interesantes. Voy a empezar nuevamente para sostenerme en el marco teórico. Hay que leer dos libros clásicos que nos pueden ayudar en este sentido. El primero es de Robert Michels, o Robert Michels, como lo quieran pronunciar, que es, claro, las tendencias oligárquicas de los sistemas, de los partidos políticos en la democracia. Algo así se llama el libro. Las tendencias oligárquicas de los partidos políticos en la democracia, de Robert Michels, o Robert Michels se escribe, Robert Michels. Es el primero. Robert Michels. El libro se llama Las tendencias oligárquicas de los partidos políticos en las democracias. El segundo libro es otro clásico que se llama La clase política, de Gaetano Mosca. El primero lo edita Amorrautur y el segundo lo edita Fondo de Cultura Económica. Gaetano Mosca, como las moscas que le echas al zambuca, así, Gaetano Mosca. Vale. Va más o menos, no lo estoy diciendo exactamente, pero va así, las tendencias oligárquicas de los partidos políticos en la democracia, la clase política. ¿Sale? Hay que leer esos dos libros, porque decía, ¿cuál es su nombre de usted, perdóneme? ¿Cuál es su nombre? Hugo decía acertadamente, pero es que no podemos hacer una campaña de carácter cupular, etc. Tiene razón Hugo, pero la verdad es que hay dice Robert Michels, por eso me gusta mucho este libro, vale la pena que le eche una leída, dice, hay una tendencia siempre de los políticos a generar oligarquías, siempre, de manera irrenunciable. Organización es igual a oligarquía. Organización es igual a oligarquía. Ahí donde más de 4 se organizan. Si ahorita aquí en este grupo de 100 personas hubiera 4 o 5 que se empiezan a organizar, y a ver, vamos a organizar, vamos a platicar con el profesor, y vamos a organizar la comida de fin de curso, todavía no se titulan y ya están organizando la fiesta, y la foto. Bueno, esos 4 o 5 se convierten en ¿qué? En la oligarquía, en los que empiezan a mover el ajo.
No, y aquí con el profesor, ¿qué onda con el examen? Y ayúdenos y vamos a grillar a Martín Vera. Y yo, ya. Que lo creen que, bueno, una cosa es que funcione y otra cosa, pero pues, esa es oligarquía. Ese es igual, y Caetano Mosca más o menos va por el mismo estilo. Entonces hay una tendencia irreversible hacia las oligarquías. En términos de Aristóteles y de Polibio, cuando ellos construyen sus formas de gobierno, siempre dicen que una buena forma de gobierno tiende inevitablemente a degenerar. Entonces, tenemos que estar muy ciertos de este asunto de las cúpulas. El asunto del marketing, de hecho, yo no vivo del marketing político, pero me dedico a algo de eso, pero la verdad es que, de hecho, la propuesta que voy a hacer durante estas sesiones es que debemos de regresar a lo viejito, a la propaganda. Si están los topes de campaña, si queremos cambiar efectivamente la democracia, pues primera solución, dejemos de contratar a los consultores de marketing político que te cobran 200, 500, 600, y si tu tope de campaña es de 1,000,000 y le vas a regalar 500,000 pesos al consultor para que te diga lo que tú ya sabes, ya les dije, ya todo el mundo, pónganse en el papel de candidatos, tengan la mala cabeza un momento y pónganse en el papel de candidatos, hagan una listita de los problemas. No necesitan contratar a una empresa de marketing. ¿Quieres una estrategia de georreferencia electoral? Esa la podemos hacer, de hecho la vamos a hacer aquí. No necesitas no necesitas el cuate que te haga, bueno, si eres un flojo, pues sí, pero si no, si ya eres diputado y quieres volver a hacer, pues si necesitas ahí alguien que te lo haga, pero si no, tú lo puedes hacer. Ya. No tengo recursos, a ver, sentido común, todos, sentido común. Son el candidato o candidata o el coordinador de campaña y no tienen un peso, por la causa que sea, porque el partido pues le dan una lana, pero normalmente al partido se lo chinga, entonces te dice pues, al contrario, ¿no? Te dicen ¿cuánto le vas a poner? No, pues ¿cómo que cuánto le voy a poner? Pues sí, para que seas candidato, pues tienes que ponerle algo aquí, ¿no? O sea, ¿no? O si estoy mintiendo, díganme, no, al contrario, el partido me llamó y me dio una feria, me dieron un premio y luego me lanzaron de candidato. Perdí, la regué de todas y aún así me volvieron a dar otro puesto, ¿no? Solamente le pasa a Porfirio Muñoz Ledo, pero de ahí en fuera a nadie más, solamente a él, de ahí en fuera a nadie más. A ver, sentido común. Reflexionen un momento. Son el coordinador de campaña o el propio candidato, no tengo recursos, estoy en un distrito uninominal y como no tengo recursos, pues tengo todo que ganar y nada que perder. Pues sí, ¿no? ¿Dónde empiezo la campaña? Sí, bueno, pues si toco puerta, pues si no tengo dinero, pues ya pelas, ¿no? Ya, está bien. ¿Dónde? Ya está aquí, a ver, ¿dónde empiezo la campaña? Sentido común, lógica, habilidades de pensamiento. De boca a boca, sí, ya, ¿dónde? ¿Pero dónde? ¿Con quién? Con la gente, pues con eso mi familia, no me pelan, bueno, a ver, sentido común. En la lechería sale, ya está, eres el lechero, órale, aquí viene para todos. En las plazas públicas sale, ¿dónde más? ¿En dónde? No, la militancia no te ayuda, todos te quieren talonear. Además ellos ya los tienen, aquí va una primera estrategia. Lo primero que hacen los candidatos es hacer campaña con el voto duro. No, papá, por eso se llama voto duro, porque ya está contigo. Y luego andan llevando, el candidato lleva a los 3 compañeros al evento para que lo escuchen, y luego va al otro evento, y el coordinador de campaña se lleva a esos 3 al mismo evento. ¿No? ¿No hacen eso? Todos los partidos lo hacen, PRI, PAN, PRD, PT, bueno, le hacemos más fácil porque son 3 nada más, entonces los 3 se andan moviendo. Entonces, ahí sí está papa. Ok, plazas, ¿dónde más? Dijeron la iglesia,
Allá alguien dijo la lechería, ¿dónde más? Saliendo de la escuela me planto ahí a ver si no me lleva el policía, en los mercados, pues donde haya más gente. No se necesita ser genio del marketing político para diseñar eso, ¿no? Es más, no se necesita venir al diplomado, que vengan, está muy bueno. Pues sí, pero vamos a hacerlo más técnico, porque ustedes están preparados para hacer, por eso están tomando este diplomado, porque no solamente quieren basarse en el sentido común. ¿Dónde más hago campaña? En redes. Sí, esa está baratísima, las redes, que están sobrevaloradas, ¿eh? Las redes no votan, pero bueno, está bien. Redes, ¿dónde más? Ya vamos a pasar a un asunto más técnico, más específico, más ya electoral. Ya, disculpen por echar desmadre una hora, pero pues tenía que estar aquí con los de la línea. A ver, ¿dónde? Puerta por puerta, sí, pero en términos técnicos, ¿dónde voy a abordarlo? Sentido común. Sentido común. Problematización, categorización, clasificación. Sí, las colonias. A ver, tiene usted razón. ¿Cuál es mi unidad de análisis en un proceso electoral? Sección. La unidad de análisis para cualquier tema de carácter electoral siempre es la sección. Si alguien les dice la unidad de análisis es el país, el estado, sí, eso está bien para las conferencias, pero ya para el análisis estratégico de campaña, la unidad de análisis es la sección. Y entonces yo, como no tengo recursos, me tengo que sentar con mi coordinador de campaña, con los amigos que por alguna extraña razón creen en mí, ¿sí? Y entonces, ¿qué tengo que ponerme a hacer? ¿Qué tengo que ponerme a hacer? No, exacto. Y entonces empiezo a ver sección por sección el histórico de votación. A ver, en la última elección, la sección 4675, ¿por quién votó? Por el PAN. En la pasada, por el PAN. En la que le sigue, por el PAN. ¿Yo de qué partido soy? Del PRD. ¿Voy a esa sección? No. Sí, no, ay, voy a hacer la de a pedo. No, güey. Pues si tienes nada más un mes de campaña y no tienes ni en qué caerte muerto y vas todavía a hacer la de a pedo ahí, mames. Pues no. Y me tengo que ir, ¿qué? Sección por sección. A ver, la que sigue, ¿por quién votó? Por el PRD. Ah, chinga, yo soy de ese partido. Y la que sigue, por el PAN. Y la que sigue, por el PRI. Y la que sigue, pues por quién sabe. A esta tengo que ir porque el elector es volátil. Y la que sigue es, ¿esta por qué votó? PRD. 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 Ay, voy a ir a que me aplaudan. No, esos ya votan por ti. Aunque seas una vaca, votan por ti. Si no tienes recursos ni tiempo, si tienes muchos recursos y tiempo, pues ve a donde se te pegue la gana. Pero si no tienes dinero y no tienes recursos, no tienes que ir. Pues ahí donde está el voto volátil. Los que ya, y entonces tengo que, primera estrategia, pues tengo que irme sección por sección. Tengo que conocer el mapa electoral. Ya si quieren después conocen el distrito, porque muchos no conocen el distrito, pero bueno, pues por lo menos las secciones, a ver. ¿Se necesita dinero? No, se necesita un poco de inteligencia nada más, ni siquiera mucha. Un poco de inteligencia nada más. Sí, dime. Ajá. En el caso de un partido que apenas está buscando posicionarse, Ajá. no está buscando ganar como tal el distrito en este caso, Ajá. ya se tiene el histórico de la elección. Ajá. ¿Vale la pena, por ejemplo, en todo caso, mejor abandonar las secciones donde sabe que no hay votación y buscar donde ha tenido un poquito más de electores en anteriores? Sí. A ver, no te entendí nada, pero voy a tratarlo de explicar. No, a ver. Toda estrategia electoral, volvemos, la unidad de análisis siempre es la sección. Primero porque, como cualquier proceso lógico, siempre hay que buscar la unidad.
mínima. Segundo, porque la sección está amarrada, en la mayoría de los casos, a la casilla, ¿no? Puede haber más casillas, puede haber, pero irremediablemente la sección está amarrada a la casilla. Entonces mi estrategia debe de ser, yo debo de pensar de manera inductiva, es decir, de lo particular a lo general. Entonces, mi estrategia debe de ser, ¿cómo le voy a hacer para ganar esta casilla, esta casilla, esta casilla, esta casilla, esta casilla? Porque si no, va lo que le sucede a muchos candidatos que están pensando en global y entonces no amarran nada, no ganan nada, no ganan ni donde viven, le caen gordo a los vecinos. Entonces, ahí hay un problema de carácter, de forma de operación de pensamiento. Entonces, tiene que ser eso. Ahora, un partido que busca posicionarse, es decir, que sabe que no va a ganar, pero tiene que competir para mantener su registro y su dinero, ahí lo que tiene que establecer es un mínimo de casillas, no que gane, porque no va a ganar. O sea, un partido que no tiene presencia territorial no gana casillas. No gana casillas, ¿eh? Entonces tienes que garantizarte un mínimo de votación en cierto número de casillas para que alcances. ¿Qué casillas deben de ser? Vuelvo a la misma, las casillas donde hay voto volátil, donde hay menos voto duro de los partidos. Ahí es donde debes de centrar la estrategia, ¿sí? O sea, es ahí, porque si no, te vas al voto duro, pues vas a perder dinero. Te vas al voto que siempre vota en contra de todos, pues vas a perder dinero y tiempo, sobre todo tiempo. Entonces, por eso es que mi propuesta durante este módulo va a ser, pues regresa a lo básico, regresa a la propaganda. Ya ustedes acertadamente dijeron, pues voy a tocar de puerta en puerta, voy a hacer campaña de boca en boca, me voy a ir a la lechería, me voy a ir a la tortillería, me voy a ir a la plaza pública, me voy a parar afuera de la escuela, me voy a parar afuera del metro, ¿sí? Yo voy a diferir, cada quien dice la historia como le va. Yo, cuando el candidato se presenta muy ganador, muy triunfador, muy exitoso, puede alejar a ciertos votantes. Dicen, él ya va a ganar, ya para qué voto por él si él ya va a ganar. Mejor voy a votar contra este que va contra corriente, mira, el pobrecito güey, le voy a ayudar. Voto por él. Entonces, o sea, ni tampoco tengo que llegar así de wow, soy aquel, no, un punto medio. Acuérdense que hay que venderse como el candidato, vuelvo al tema central, soy la propaganda. Hay un texto en inglés que es un clásico que se llama Propaganda. Se lo voy a pasar a Dulce para que lo lean, está en inglés, ahí viene todo el asunto de la opinión, el clásico de la opinión pública es Littman. Y Littman es ahí les voy a pasar esos dos textos, ya vieron la antología, ¿no? Hay la antología, bueno, pero no los incluí en esa antología porque son unos mamotretos así. Pues bueno, ahí les explica este asunto de la propaganda. Hay que volver a lo básico. ¿Por qué? Pues porque cada vez la fiscalización está compleja. Si yo me pongo con los partidos de la manera tradicional, me van a ganar porque ellos tienen dinero y yo no. El otro día, en otra situación electoral, me dicen, no había dinero para variar. Vamos a reunir a todos los líderes de colonia para que hablen contigo y acá se sumen al esfuerzo. Y les dije, no, pues me van a gritar, pues son grillos profesionales, pero hay otro problema. ¿Cuál es el problema con todos esos líderes, vecinales de colonia? Si alguien es, discúlpeme, no es su caso de usted. ¿Cuál es el problema? Me piden dinero. Claro, pero además si yo soy el candidato piojo, pues ¿qué les voy a dar? Nada. Y no me gana, porque además ese líder le va y le pide al PRD, le pide al PAN, le pide al PRI, a todos les pide. Y a lo mejor apoyará
a lo mejor apoyará al que le dio o le da más dinero. Y si yo no tengo dinero, pues ya adiós, ya fui. Entonces por eso yo le decía, no llames a los líderes, porque lo primero que van a hacer es talonearte. Mejor vámonos directo con la población. Si pierdes no importa porque generaste autoridad moral. Que era, ahí sí coincido con Roy Campos, y eso te va a dar, la autoridad moral te va a dar como resultado prestigio. Aún perdiendo sales ganando. Porque ya después acusas, ¿no? No, me robaron, compraron el voto, malditos, pero aquí está la verdadera representación. Claro, pues, perdiendo ganas. ¿Sí? Ok. Bien, sí. Ahí no se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque ya es un tejido. Sí, Ya hay partidos que ya tienen todo un ejército que se dedican a la promoción del voto. ¿Sí? Entonces ya, aunque tengas tú a tu candidato Piojo, pues te tienes que apoyar en el partido porque ya tienes sí, activistas, promotores del voto, sí, avanzada, etcétera. Toda Sí. una estructura, que eso es un tejido sí, que tenemos en algunos partidos. claro. Entonces, pues ahí yo difiero con todo respeto porque No, el y sin respeto también puede diferir, ¿eh? candidato, pues sí será el candidato Piojo, pero si tiene el respaldo de una estructura, Claro. No, Piojo Pues, me refiero a que no tiene adelante. dinero. No, O sea, sí. estoy pensando en el candidato que no tiene estructura partidista, que no tiene estoy pensando en los independientes y en los partidos pequeñitos. En esos estoy pensando. ¿Por qué estoy pensando en esos? Porque me gusta pensar el peor escenario. Si yo ya estoy en la estructura partidista, pero aún así, la estructura partidista tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene la estructura partidista? Tiene varios. Dos ya los mencionamos, de hecho, bueno, son dos, pero ya los mencionamos. ¿Cuál es? no tienen el problema del dinero para empezar. Sí, sí Porque tiene. son estructuras pagadas. Son estructuras pagadas. Sí. Todas esas estructuras son profesionalizadas. Ese es un problema. ¿Y si no les pagan? Y luego, ¿cómo le hago para no rebasar los topes de campaña? Primera, Bueno, pues, pero está bien, se la doy por buena. ¿Cuál otro problema creen que tienen los partidos? Está correcto lo que usted está diciendo, ¿eh? No, de hecho, no estamos difiriendo, ¿eh? ¿Cuál es el otro problema que tienen los partidos? Las estructuras partidistas. De hecho, comencé con eso. Claro, facciones. Normalmente las facciones personalistas, cuando no obtienen sus resultados que esperan, si se van, qué bueno. El problema es cuando se quedan. Sí, te hacen sabotaje. Operan. Entonces tienes ahí un problema. De hecho, mi sugerencia siempre es desconfiar de la estructura partidista. Bueno, pero yo soy muy desconfiado, pero en muchos estados de la República y con ciertos partidos en particular, no quiero mencionar ningún partido en particular salvo el PRI, pues tienen estructuras muy disciplinadas, pero otros partidos no la tienen, aunque tengan estructura territorial muy amplia, no son disciplinados. Incluso el propio PRI en sus facciones también operan en contra del propio sistema. Pero bueno, el problema de las burocracias partidistas es que cuestan dinero y la democracia ya no puede costarnos tanto dinero. Ya, ese es el tema. Pero bueno, en la realidad tiene usted toda la razón. Sí, dígame. Bueno, se refirió al frente al que se acaba de formar. Dice, ese frente se va a pelear en el momento que se definan la candidatura presidencial. Claro. Y nosotros como PRI Claro, vamos a caminar unidos porque tenemos eso que es la disciplina. claro, mientras le sigan pagando. Sí, soy disciplinado mientras me pagues. A ver, déjale de pagar a la estructura partidista, a ver. Pues habrá algún barbero que sí, pero pues la mayoría no, sí. No, pues está cabrón, Va creando su estructura, está bien. trae a su gente y normalmente la campaña no se arma en el partido, se arma en las oficinas del propio candidato. Y Sí, además, el financiamiento de esa estructura del partido pasa por la gobernatura y por las presidencias municipales.
no pasa directamente por el partido. Todo es el maldito Entonces, dinero. Sí. Entonces por ahí va la situación, Sí, ¿no? tienes razón. Necesita la estructura partidista. Sí. El partido, que ahora, pero fíjate la traición que hicieron los partidos, porque tú sabes que con la nueva ley de fiscalización, el partido se puede deslindar de los gastos del candidato. Mamen. Sí. Que es una elección en la que vamos a elegir a diferentes cargos. En algunos estados vendrán los gobernadores, en otros diputados y en otros viene la planilla entera, ¿no? Claro. Bueno, ahora que mencionan al PRI, por ejemplo, normalmente pasa que cada candidato tiene un fuerte capital o tiene un fuerte patrocinador. Y también, bueno, quiero dejar en claro que una buena campaña no precisamente te garantiza el gane en la elección. El hecho de tener una campaña fulminante no es una elección aplastante. Y a veces las mismas corrientes, aunque sean del mismo partido, cada quien quiere meter su estructura al asunto electoral. Sí. Y ahí es donde se dan los jalones. Yo no puedo imaginarme si nada más en un solo partido donde hay varios monstruos que pueden competir y que tienen un gran músculo para ganar, se arman estos choques. Ahora en una alianza donde los partidos de entrada hay dos fuertes, lo que decía el compañero, se van a dar con todo. Imagínense, es como, o sea, yo voy de gobernador, él va para presidente de la república y cada quien trae su fuerte y los diputados federales también traen su fuerte. ¿Quién va a meter la estructura electoral? Yo voy a querer meter la mía para garantizar mi voto y él también la suya, pero nada más puede haber derecho a una. Entonces, yo veo de alguna manera inevitable el choque de lo que menciona el compañero en una coalición, porque si el PRI lo dice es por experiencia, honestamente, eso les pasa en cada campaña, y esta, que es tan competida, pues va a haber un choque de estrellas, yo creo, ¿no? Esa expresión me gustó, te la voy a robar, choque de estrellas. Le voy a decir, ¿cómo ve la elección del 2018? Va a ser un choque de estrellas. Bueno, voy a continuar con esto, me gustó, estoy aprendiendo muchas frases con ustedes. Bueno, voy a continuar con un poco de teoría porque pues, para eso me pagan. Todo es el maldito dinero. Bien, ok. Los sistemas de partidos, ya vimos que el problema es mucho más complejo, es decir, la lucha no solamente es interpartidos, sino la lucha es interfacciones, es decir, las facciones compiten entre sí para obtener prebendas políticas, poder, votos, etcétera. Y normalmente la facción que triunfa es la facción que se apodera de la estructura partidista, es decir, la facción que se atribuye la estructura burocrática del partido normalmente es la que triunfa. Primera. Segunda, las facciones más fuertes, aun cuando no tengan la estructura partidista, son las facciones que se crean o se generan en los parlamentos. Es decir, de la convivencia de los diputados se empiezan a generar lazos entre ellos, los senadores, que incluso son más fuertes que las relaciones con el partido. No quiero mencionar al Partido de Acción Nacional, pero si se fijan las luchas que tiene con su fracción parlamentaria, pues diría Duverger, es lógico. O sea, es que los del PAN son muy tontos, no, es de manera natural que las fracciones parlamentarias siempre van a entrar en pugna con las estructuras partidistas. Por eso es que los partidos, incluso en el caso mexicano, tienen que poner una serie de candados para garantizar que las fracciones parlamentarias de su propio partido les hagan caso. Entonces, esas son dos condiciones. Estructura partidista, la facción se apropia de ella, y la segunda, las facciones más poderosas se realizan o se generan a partir de las fracciones parlamentarias. Entonces, hay que estar vigilante de esas fracciones parlamentarias que yo pudiese tener para mantener el control del partido y la disciplina. Eso lo va a expresar especialmente Maurice Duverger en este clásico también de la ciencia política que se llama los partidos políticos. Bueno, ese no me acuerdo quién lo edita, creo que también Fondo de Cultura Económica. Bueno,
el sistema de partidos, como tiende hacia el centro, genera una estructura de carácter, una lucha interpartidista. Ahora me voy a pasar al siguiente nivel. En el análisis de partidos, la unidad de análisis siempre es el partido político. Ahorita me bajé a la facción porque tenía que darle entrada para explicar precampañas, pero la unidad de análisis siempre es partido. Así como el análisis electoral, la unidad de análisis es la sección. Cuando yo analizo sistemas electorales o sistemas de partidos, la unidad de análisis es el partido. Ok. Como tengo una lucha interpartidos que tienden hacia el centro, entonces la diferenciación ideológica es poca. Por lo tanto, los partidos siempre que tienen lucha centro y son de carácter pluripartidistas con alta competencia electoral, tienden a generar discursos de corte pragmático. ¿Qué quiero decir con discursos de corte pragmático? Pues esto que yo estoy tratando de ejemplificar de manera muy burda. O sea, ningún candidato va a llegar y les va a hablar: compañeros, venimos aquí apoyando a la tercera vía, a la fuerza socialdemócrata, a los principios que dieron origen a la lucha obrera y campesina desde el marxismo clásico, pasando por el… No mames. O sea, yo, Edgar Ortiz, dime cómo le vas a hacer para tapar los pinches baches que están ahí afuera de mi casa. Cuando me refiero a pragmático, me estoy refiriendo a… ¿Cuál es la ideología? La que me convenga. ¿Usted de qué partido es? ¿De qué partido quieres que sea? ¿Qué problema? Aquí todos los que están aquí, ¿qué religión son? Católicos. Yo también soy desde chiquito. Hombre, yo era acólito. A ver, el Padre Nuestro, no me acuerdo, pero aquí está el… O sea, es un discurso de carácter pragmático. ¿Por qué? Primero, porque no hay diferenciación ideológica. Y segunda, tiene que ver con la cultura propia del mexicano. Hablar de ideologías o de principios ideológicos está muy bien para estos espacios. Que poderlo, o sea, el estar aquí es un lujo. Es un lujo que ustedes y yo nos podemos dar. O sea, venir de 8 a 10 y estar aquí con la política, es un lujo, ¿eh? Entonces, hablar de ideologías hay un libro muy bueno que se llama Spectrum de Perry Anderson. Ese ahí les explica todo este rollo de los asuntos ideológicos. Spectrum de Perry Anderson, ese es editorial Acal. Está caro, el libro cuesta como 800 pesos, pero vale la pena, sí, pues el conocimiento cuesta, pero ustedes tienen para eso y más. Entonces, Perry Anderson, Spectrum. O sea, podemos darnos ese lujo de hablar de ideologías, pero ya en la campaña, e incluso en la precampaña, pues tienes que hablar de cosas muy pragmáticas. O sea, ¿cómo vas a resolver el tema del alumbrado público? ¿Cómo vas a resolver el problema del agua? ¿Cómo vas a resolver el problema del bacheo? ¿Cómo vas a resolver el problema del policía que no esté echando novio con de la lechería? O sea, tienes que bajar a tierra, completamente. Entonces, la forma de diferenciar el discurso político y el mensaje de campaña y la causa de campaña, esa gran causa que hablamos los consultores y los académicos, hay una gran causa que defender. ¿Cuál es esa gran causa que vas a defender? A ver, ¿cuál es? Bachear la colonia, cabrón. Esa es tu pinche gran causa. Mi gran causa es defender los principios de la política monetaria para mantener las variables macroeconómicas en orden para que las futuras generaciones tengan mínimos de déficit y que se transfiera a deuda. Está toda madre si estás haciendo campaña en el Banco de México. A don Juan le interesa si le vas a seguir dando su pensión y si se la vas a aumentar. Párale de contar. Párale de contar. Bueno, entonces tiende hacia un fenómeno de discurso sumamente pragmático, y la otra, que este es un mal que está viviendo en la política, tiende hacia un sistema de trivialización de la política. ¿Qué quiero decir con trivialización de la política? Es decir, tanto los candidatos como los ciudadanos se fijan y trabajan en lo menos importante.
en lo menos importante. Es decir, el ciudadano se fija si el candidato está guapo, si está guapa, si se bañó, si se vistió, si habla bien, si me cae. Hay gente, o habemos gente, que el candidato pasó y no me saludó, ya, madres, me la va a pagar este güey, no voy a votar por él, me cae gordo. Oye, pero ni lo conozco, no, no me vale madre, voy a votar, es más, toda la familia vota en contra de este cabrón, me cae mal. ¿Y de dónde lo sacaste que te cae mal? ¿Has hablado con él? No. ¿Lo has escuchado? No. Es más, ni lo quiero escuchar. Es del PRI, ya de entrada me cagó la madre. Sí, sí, así dice la gente, perdón, bueno, donde yo del barrio que vengo así hablamos. Entonces, si nadie dice, ay, disculpa, ves que el candidato del Partido Revolucionario Institucional, me parece incorrecta su postura. Huevos, no, o sea, no. Sí, hay gente, a mí me preocupa mucho, yo vengo de una universidad, no sé si hay alguien aquí de la UAM Iztapalacra, ¿nadie? ¿No? ¿Ustedes son de la UAM? ¿De Ciencia Política? Ah, yo di clases ahí en 2008 hasta que me corrieron por hablar así en las clases. No, no es cierto. En la UAM, yo me acuerdo que se desvivían por explicar las razones por las que las personas votan. Y las razones por las que hicieron esta revista, bueno, hay una unidad de procesos políticos, ahí se desvive en estar analizando, se volvieron cuentavotos. Y de hecho, el mejor politólogo de México es de ahí, es profesor de la UAM Iztapalapa. El mejor politólogo de México. No soy yo, pero es de ahí. ¿Mandé? Víctor Alarcón. Víctor Alarcón es ahorita el mejor politólogo de México. Y antes lo invitaban a este diplomado, pero yo creo que cayó gordo y ya no lo trajeron. No es cierto, tiene muchos compromisos. Él es el mejor politólogo, ¿no? ¿No les parece? Él es el mejor politólogo, nada más que no le ayuda a la personalidad. Yo soy el peor, pero caigo bien, entonces, bueno, se desvivieron por las razones del voto. La gente vota por N cantidad de razones, no podemos explicar por qué vota la gente. Puede ir un papá con su niño que le enseña cultura democrática, le dice, vente hijo, quiero que me acompañes a votar. Y en ese momento el papá va a votar por el partido X y si el niño le dice, papá vota por ahí el papá vota por ese. ¿O por cuál quieres votar, hijo? Lo levanta el niño y el niño chintache, ya no lo voto, es pinche, güey. Vas pa' Morena. Sí, claro, o sea, puedes votar por muchas razones, hay muchas explicaciones. Entonces, por eso es que el discurso tiene que estar muy pegado. Cuando me refiero a discurso, me refiero a toda la estrategia de campaña. Tiene que estar muy vinculado a cosas muy pragmáticas y desafortunadamente a este proceso de trivialización. Es decir, la gente, hay candidatos que se los juro que luego me toca trabajar con candidatos y lo primero que dicen, oye, ¿dónde me arreglo los dientes? Pues primero aprende a hablar. Se está preocupando por sus dientes para ver cómo sale en la foto, en lugar de preocuparse por la plataforma política. Se está preocupando por utilizar una estrategia de monocromática, dirían los de imagen, los encargados de imagen pública. Vamos a hacer una estrategia monocromática. ¿Qué quiere decir? Pues toda la campaña vas tú con pantalón caqui y camisa azul. No, nada más tengo una, pues todas se las pone todos los días, igual. La lava en la noche, se la pone el otro día, sale. Eso que estoy planteando es una estrategia, se llama trivialización de la política. ¿Cuál va a ser mi mensaje de campaña? No sé. A ver, voy a contratar una consultora para que me haga el eslogan. Bueno, el partido ya tiene su propio eslogan. Bueno, pero ya aparte necesito el mío. Bueno, sale. Entonces, se preocupan por todo lo trivial el candidato, pero el ciudadano también. El ciudadano también. Y así los sistemas altamente competitivos, democráticos, pluripartidistas, también los bipartidistas, pero especialmente los pluripartidistas, con discurso pragmático, tienden de manera invariable a procesos de trivialización política. Es decir, no hay nada sustantivo en el discurso, pero sí hay mucha construcción de imagen. Hay candidatos que se muestran en los medios de comunicación, eso tiene que ver con otra cosa, que ahorita la voy a explicar, que parecen realmente artistas de televisión. Bueno, sí, pero eso es otro fenómeno,
pero parecen artistas y siguen estrategias de comunicación exactamente como si fueran artistas. Parecen modelos. Yo a Josefina Vázquez Mota, yo la veía en esas cosas, en los espectaculares, decía, ¿hasta qué le pasó? Trajo a su hermana porque ella no es. Se le pasó el Photoshop. Hay otro candidato, hay otro que quiere ser candidato que ya fue delegado de, no voy a decir qué delegación, de la Miguel Hidalgo, que sale con, y se hizo una foto y nada más sale así su barba de candado europeo, así, wow, Víctor Hugo, ay cabrón, nada más Víctor Hugo Boss, loción, pues se venden como, bueno, o sea, si hay que venderse como mercancía, ya les dije, pero no, tampoco le exageres, ¿no? O sea, tampoco es para tanto. Pues, es eso que estás diciendo, no conozco el caso, pero eso que estamos diciendo, que estás planteando acertadamente, es trivialización de la política. O sea, utilizo estrategias frívolas, triviales. El otro día estaba revisando una tesis de maestría de una persona que estaba haciendo sobre comunicación política y me decía, es que los partidos han trivializado el mensaje político. Sí, pero los ciudadanos también. O sea, a ver, ¿cuántos de ustedes revisamos la plataforma política de los partidos? No, qué hueva, me voy a desmayar leyéndolo. O sea, no. Lo que la ciudadanía quiere, sí, claro. Pero no es el caso mexicano, ¿eh? Sucede en todas las democracias, ¿eh? Hasta las más avanzadas, Estados Unidos, Europa, todas se da ese fenómeno. Es una tendencia invariable de los sistemas de partidos democráticos. O sea, por alguna extraña razón. No, tiene que ver con el capitalismo, con el tardocapitalismo que vivimos. Hay un texto que se llama, ay, Diosito Santo, no, de Diosito Santo no es, se llama La lógica cultural del capitalismo tardío, de Frederick Jameson. Ese cuate es un chingón. Siempre que puedan, vean algún texto de ese señor, léanlo, vale, aunque no tenga nada que ver con lo que ustedes hacen, léanlo. Vale la pena, nada más por diversión vale la pena leerlo. Frederick Jameson. ¿Mande? Frederick Jameson. Jameson se escribe. Sí, La lógica cultural del capitalismo tardío está en internet, ahí está el texto de Frederick Jameson. Vale la pena que le echen una leída a ese texto. Y ahí él explica por qué también no lo explica directamente porque no le interesa lo político, a él lo que le interesa es la cultura. Entonces él lo que está hablando dice, pues es que vivimos en una cultura eminentemente estética. ¿Qué quiero decir estética? Es decir, que se basa en las imágenes, en las ideas, en lo frívolo, en la belleza, en la idolatría por la juventud, ¿no? Entonces por eso Josefina se hace el mal trabajo y se pone 20 años menos. Entonces, Josefina, estoy diciendo Josefina porque pero todos lo hacen también además. O sea, todos quieren verse más jóvenes. ¿Por qué? Pues porque hay un culto a la juventud, a la belleza, no solamente a la belleza, sino a la belleza juvenil, ¿no? Entonces, hay esa lógica. Ahí Frederick Jameson va a explicar es un ensayo que se llama La lógica cultural del capitalismo tardío. Vale la pena que le echen un ojo. Bien, una revisada. Para contextualizarlos, porque si no decimos, pues es que los políticos mexicanos son muy torpes y por eso hicieron la política tan trivial, no, es un fenómeno mucho más complejo y mucho más profundo de lo que podemos imaginar. Bueno, entonces, ya hablamos de que discurso pragmático, fenómeno de trivialización política y la tercera, que de hecho hacia allá vamos, a construir candidatos y gobiernos de coalición. Todos los sistemas que tienen representación proporcional pura o una parte de representación proporcional, como es el caso mexicano, también invariablemente tienden, tarde que temprano, a sistemas de alianzas interpartidistas y gobiernos de coalición. O sea, ningún partido en el corto y en el largo plazo va a poder ganar, sino solo, necesita hacer alianzas, porque como el sistema de partidos es un sistema pluripartidista, fragmentado, atomizado, también el voto se fragmenta y se atomiza. Entonces, aquí si hiciéramos una encuesta, pues, habría gente que vota de todo, desde el PRI hasta el PES, ¿no? Todos, para mal o para bien, todos votan por alguno. Y está bien, en una sociedad democrática así debe de ser.
Aunque dice Robert Dahl en este libro que también recomiendo ampliamente, que se llama ¿Qué es la democracia? Robert Dahl en este libro de ¿Qué es la democracia? Dice, bueno, sí es importante de que haya diferencias de opinión, pero tampoco tenemos que ser muy heterogéneos, porque si somos tan heterogéneos, a la hora de los acuerdos no hace clic. Tiene que haber una base mínima, o más o menos de preferencia ser un poquito más homogéneos para que pegue el tema, porque si no, entonces los acuerdos son sumamente complicados. O sea, los acuerdos políticos. Entonces, si todos, o incluso llegamos a estos puntos de radicalización e incluso a la construcción de grupos políticos antisistema, que a mí, insisto, a Roy Campos le parece que son muy buenos, a mí en lo particular me parece que son sumamente malos. Bueno, ese es hay que leer ahí a Talcott, no, a Robert Merton, no me acuerdo ahorita el libro de Robert Merton, pues se llama Teoría Social. Hay que leer a Robert Merton, ahí explica este asunto de los sistemas y antisistemas, también editado por Fondo de Cultura Económica, Robert Merton, que es alumno de Talcott Parsons. Ok. Estos sistemas pluripartidistas tienden hacia la trivialización. La otra, los sistemas de partidos que reciben financiamiento público como recurso predominante tienden a generar burocracias partidistas. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay burocracias partidistas. O sea, los miembros del partido republicano que están de tiempo completo son 4 fulanos. Párenle de contar. O sea, el que quiera ser candidato lleva a su propia gente, de lo que estábamos hablando hace rato. El que quiere ser candidato lleva a su propia gente y ya cuando es candidato, pues o los corre o los integra al gobierno, pero ahí se acabó la historia, no hay más. Y muchos partidos en el mundo así son. Aquí en el caso, como el financiamiento público es en demasía, pues hay estructuras partidistas que todo el año están trabajando y recibiendo pecunio. Y eso es un problema para la democracia. Y aquí voy a aludir a un texto que también es clásico, que ese sí lo deben de leer, es más, lo voy a dejar ahorita de tarea, que se llama, sí hay que hacer tarea, pues, ni modo, así es la vida de trágica. Yo no quería venir hoy, pues, vengo en vivo, pues por eso no traigo láminas, vengo en vivo, o sea, me pasé del Guadalajara de noche acá, o sea, no es cierto, si vengo bañado y peinado. El texto se llama La política como vocación, de Max Weber. Ese es un texto clásico, si no lo han leído, lo tienen que leer. La política como vocación, de Max Weber, que viene incluido en un libro que se llama El político y el científico. ¿Ya lo leyeron? ¿Y lo leyeron? No. No lo lean, yo se los voy a contar ahorita, para que para eso me pagan, yo se los voy a contar, no lo lean. No, dice Max Weber, no, a ver, o sea, sí está bien lo que usted está diciendo, o sea, es correcto, pero para ser más detallados, Max Weber dice que la política tiene 2 componentes fundamentales. El primero, una gran pasión, y el segundo, una gran responsabilidad. Y el problema que va a decir Max Weber, dice, hay 2 tipos de políticos. El político que vive de la política, ya empezó la fiesta, espérate, para de sufrir, que vive de la política y el que vive para la política. Y Max Weber, entonces la respuesta obvia es decir, no, pues no queremos políticos que vivan de la política porque se convierten en mercenarios. Lo ideal es que haya políticos que viven para la política, no tampoco. Sí, porque el que vive de la política pues está sujeto al pecunio. Y el que vive para la política, o sea que no quiere recibir nada, muy en la idea de Bentham. De hecho, Jeremías Bentham va a decir que los que deben de gobernar son los que tienen dinero porque esos no van a robar. Esta idea tampoco, porque el que no recibe nada de la política, o sea que se jacta de decir, pues yo no necesito andar aquí, pues también con la mano en la cintura dice, pues ya me cansé, ya me aburrí, ya me harté o ya me cayeron gordos y agarra y te deja botado el changarro.
Entonces, dice Max Weber, debe de haber, hay un equilibrio, o sea, ni que sea ahí un Godínez de la política, pero tampoco que sea un junior que está ahí porque no tiene nada mejor que hacer, sino debe de ser, y ahí en ese texto va a explicar, debe de ser la política por vocación. Ese texto probablemente se los dejó Ulises, ¿no? Pues hay que leerlo. Sí. Pues, bueno, no lo lean, ya se los conté, ya se los resumí yo ahorita, en 2 segundos. Bien, ok. Entonces, el problema de las estructuras partidistas es que ya no representan el interés de la ciudadanía, sino representan el interés de la facción o de las facciones que se hicieron del poder o de la estructura partidista. ¿Sale? Ok, ya vamos a terminar. Bien, no sé si hay alguna duda antes de pasar a otro tema rápidamente. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que quieran señalar, que quieran aclarar, para pasar a una cosa mucho más práctica. Ok, ¿no? ¿Nada? ¿Nadie? ¿Seguros? Órale, pues, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver, sí es importante que lean ese texto de Max Weber, ahí lo explica, pero más allá de eso, hay otro texto que publicó la American Political Science Journal, que es de la American Political Science Association, que se llama Oligarquías en Democracia. Está buenísimo ese texto, que explica mucho este tema del financiamiento. Entonces dice él, es que no hay democracia, en realidad lo que estamos viviendo son sistemas oligárquicos, o sea, los que tienen más dinero son los que gobiernan. Y si no tenían dinero, pues ahí se hacen de dinero y mantienen su poder. Está interesante, porque además lo demuestran de manera cuantitativa. Oligarquías en la democracia de la American Political Science Review. Mande usted. Perdón, Lucio de la Rosa. Buenos días. ¿Cuál es su opinión respecto a la postura de Polibio cuando dice las oligarquías van a acabar en el populismo de derecha? Bueno, no estoy muy seguro que Polibio haya hablado sobre el populismo de derecha. Creo. Probablemente usted sabe más que yo en ese sentido. Polibio, yo creo que la gran aportación de Polibio es darle continuidad a las formas de gobierno, a la clasificación de las formas de gobierno que ya había opuesto Aristóteles. Polibio, a diferencia de Aristóteles, al gobierno de muchos, ustedes saben que el gobierno de muchos bueno, Aristóteles le va a llamar politeia. ¿Qué significa politeia? ¿Quién sabe? No tenemos traducción, porque la palabra politeia se utiliza para expresar muchas cosas en ciencia política. Pero entonces Aristóteles le llamó politeia. Y a la forma mala de gobierno de muchos le llamó democracia. Polibio, además de seguir con esta lógica, le va a llamar al gobierno de muchos, al gobierno bueno de muchos, le va a llamar, Polibio le va a llamar democracia, y al gobierno malo de muchos le va a llamar oclocracia. Oclocracia significa el gobierno de las masas. Por ejemplo, lo que hace un candidato de un partido que se llama X, junta a todos en el Zócalo y le pregunta a las masas, ¿quieren que yo sea su presidente? Sí. ¿Alguien se opone? Pues, digo que no, pues ahí me linchan las masas. Ese es el gobierno, eso diría Polibio, eso se llama oclocracia. Esa es la primera aportación importante de Polibio. La segunda aportación importante de Polibio es que él dice, al igual, él sí va a señalarlo como ley, dice, todas las formas buenas de gobierno, tarde que temprano, tienden a degenerar. La monarquía en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en oclocracia. Lo que lleva a que se rompa, se despedace el sistema político.
Y la gran aportación de Polibio es decir, y para evitar esta degeneración de las formas buenas hacia formas malas, tenemos que construir gobiernos mixtos. ¿Qué se refiere con gobiernos mixtos? Debe ser gobiernos donde haya mezcolanza de formas de gobierno, es decir, que haya monarquía con aristocracia, o que haya democracia con aristocracia, o monarquía con democracia, o monarquía, aristocracia y democracia. Él está pensando en esta transición que estaba viviendo la República de Roma hacia imperio. Entonces tenía la forma aristocrática del Senado, la forma monárquica hacia lo que iba a ser el emperador y la forma democrática impuesta en lo que conocíamos hasta la fecha como tribunos. Entonces, para equilibrar y evitar que se degenerara el gobierno. No me voy a echar flores, hay un portal que se llama ResearchGate, ahí hay varios artículos de un servidor, es un repositorio que ha publicado, y ahí hay un documento de trabajo que estoy hablando precisamente sobre esto que tú estás argumentando de derecha y populismo, porque me parece que hay un partido que dice ser de izquierda, pero en realidad es de derecha. Téngala, Barbón. Es un partido que se dice de izquierda, pero que en verdad es de derecha. Y nuevamente, desafortunadamente, hay antecedentes históricos en el mundo de eso. Ya hubo un partido que se dijo que era de izquierda, pero en realidad es de derecha. ¿Ya saben de qué partido estoy hablando? ¿Cuál? El nacionalsocialismo alemán. Y si no me creen, lean este libro que se llama Fascismo y Dictadura, de otro chingón, que se llama Nikos Poulantzas. Sí, se me aventó mi Nikos Poulantzas ahí de un edificio en París. Se agarró sus libros y se aventó, se suicidó. Así son los intelectuales locos. Nikos Poulantzas, Fascismo y Dictadura. Entonces, aquí en México se está dando ese fenómeno. Hay un partido que dice ser de izquierda, pero en verdad es de derecha. Ahí está en ese repositorio, hay un documento de trabajo, porque yo todavía no termino el artículo, pero ahí ya estoy poniendo las bases teóricas, por si alguien lo quiere, le interesa leerlo, lo busca ahí en ResearchGate, y ahí, pues, Edgar Ortiz Arellano, ahí está. Bueno, entonces, tarea. ¿No quieren tarea? Aquí hacemos lo que ustedes digan, chicos, para eso me pagan, hombre, no hay tarea, tan, se acabó, para eso estoy. Digo, pero pues sí lean lo que sea, lean la antología, ¿no? Cuando puedan, ¿no? Ahí cuando puedan, pues leanla, ¿no? O sea, digo, ¿sale? Bueno, nos vemos el lunes, que tengan buena semana, buen fin de semana, éxitos, gracias. Claro que, ya te dije que yo estoy para servirte, hombre, yo aquí, lo que tú quieras, hombre, sí, yo sé, a ver, si alguien, yo voy a mandárselo a Dulce, pero si alguien necesita algo académicamente hablando, sí, ay, sí, no, les dejo mi correo personal, es EO Arellano, E de Edgar, O de Ortiz, luego el apellido completo, Arellano, @hotmail.com, eoarellano@hotmail.com, es mi correo personal, y mi celular, 55 21 45 83 89. No, 55 21 45 83 89. 55 21 45 83 89, pues estamos abiertos al diálogo, a la discusión. Obviamente no tengo la verdad absoluta, si alguien tiene algo que discutir, pues lo discutimos aquí o en otro espacio sin mayor conflicto, ¿sale? Que les vaya muy bien, que tengan buena semana. Bye.